de presentación. Si se pierde la evaluación, pues debemos pagar un supletorio que tiene un costo de 50.000 pesos. ¿Listo? Bueno, entonces, pues dándole continuidad a nuestro programa académico, vamos a iniciar hoy con el siguiente ciclo, que estaríamos en el ciclo 3. Vamos a ver los temas 5 y 6 que corresponden a seguridad y salud en el trabajo y servicio al cliente. ¿Listo? Entonces, pues vamos a iniciar con nuestra parte inicial de seguridad y salud en el trabajo. Voy a empezar a compartir la pantalla. Me confirman cuando la empiecen a ver, por favor. Listo, profe. Ya, profe. Ya, profe. Bueno, entonces vamos a iniciar con seguridad y salud en el trabajo. En esta parte, pues la seguridad y salud en el trabajo nos vamos a enmarcar en gran parte en el decreto 1443 del 2014, pues que es el que nos da toda la definición de sistema de gestión en la actualidad. Y pues ahí iremos viendo cómo nos desarrollamos. ¿Listo? Para arrancar, pues vamos a ver un video. Les voy a pedir por favor pues muchísima concentración en este video y me cuentan cualquier duda. Profe, qué pena, no se le entiende. Profe, profe, Dime. qué pena es que no se le entiende. Voy a reproducir un video. ¿Lo están viendo? Sí, señor. Listo. Sí, señor. Sí, señor. Fundación Tecnológica Colombo Germana, UCG Virtual. Innovamos para tu aprendizaje. En Colombia, la seguridad y salud en el trabajo tardó en establecerse. Sin embargo, a inicios del siglo XX se realizaron avances para tal fin. A continuación, veremos la evolución de esta disciplina en nuestro país. En 1904, el general Rafael Uribe Uribe fue el primero en plantear una política orientada hacia la seguridad de los trabajadores. ¿No se escucha? No, señor. No tiene sonido, no se escucha. No, señor, profe. Permítame un segundo. ¿Ahí se escucha? No. Dime. No, señor. No, profe, no se escucha. Bueno, les voy a copiar aquí el enlace en el panel del chat de la reunión. Entonces, si quieren, lo revisan, lo reproducen. Dura más o menos 5 minutos, casi 6. Entonces, yo hago el cálculo y ya nos vemos y lo debatimos. ¿Les parece? Bueno, señor. Ahí ya se los envié.
¿Cómo van? ¿Ya casi? ¿Listo, chicos? Sí, señor. Bueno, listo. Sí, señor. Entonces, permítame, yo quito un momentico aquí la pantalla para ver quién me habla. ¿Quién nos quiere hacer de pronto un breve resumen? No, obviamente sé que es un tema un poquito ladrilludo ahí lo que vimos, pero pues un pequeño resumen de esa línea cronológica que nos relata el video. Pues bueno, en lo que yo presté atención, pues hablamos que todo de cada cuánto se fue desarrollando perdón, las leyes, bueno, leyes, sí, se podría decir que las leyes, y como ¿cómo se dice? Como los derechos y deberes de los trabajadores, cómo se fue formando todo, en qué tiempo, con qué número de ley y qué personas iban desarrollando eso. Que entra lo de maternidad, entra lo de pensión, entran muchas cosas que ahorita no me acuerdo muy bien. Ok, ¿quién más? Muchas gracias, Catherine. Gracias, Catherine. ¿Quién más quiere intervenir? También se habló de que en 1904 el general Rafael Uribe Uribe planteó la política que, digamos, estaba orientada hacia la salud de los trabajadores, y en 1910 pues él ya empezó a pedir indemnización para los trabajadores víctimas de accidentes que pudieran sucederles en el trabajo, y pues se preguntó por qué a los soldados se les daba licencias por sus heridas, y a un trabajador que pierde su capacidad de trabajo no se le daba lo mismo. Ok, muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. ¿Qué más da origen toda esta historia? ¿Quién más nos quiere dar su comentario? Pues yo tomé, digamos, ciertos apuntes donde dice de cada año lo que se creó de los beneficios, digámoslo así. Pues dice que en 1934 se creó la Oficina de Medicina Laboral, que tenía el objetivo de diagnóstico de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. En 1935 se establece la legislación laboral de riesgos de trabajo. 1938 es la ley 53, otorga protección a la mujer embarazada dando 8 semanas de gestación. En 1945 fue el 21 de julio en la administración de Alfonso Pumarejo que creó lo social. En 1965 fueron los accidentes de trabajo. En 1967 se amplió los beneficios de muerte, invalidez y vejez. 1950 se utiliza la primera tabla de enfermedades profesionales e incapacidades. 1954 dice el Ministerio de Salud desarrolló un plan salvo ocupacional para capacitar los profesionales. Se creó CONALFE, que en 1958 cambió su nombre por el Consejo Colombiano de Seguridad. Hasta ahí tengo. Ok, muchas gracias. Yo creo que en el año 1904 Rafael Uribe Uribe trata específicamente el tema de seguridad y en el trabajo, ¿no? En lo que posteriormente se convierte en la ley 57 de 1915, conocida como ley Uribe, sobre la accidentalidad laboral y enfermedades profesionales, y que se convierte en la primera ley relacionada con el tema de la salud ocupacional en Colombia, ¿no? Sí. Ok, ¿quién más?
¿Algún otro comentario? También se crea la tabla de riesgos laborales, que eso va también en la indemnización. Sí. El video nos habla de una serie de labores o de oficios puntuales que dan origen a la seguridad y salud en el trabajo. ¿Cuáles son esos? ¿De qué oficios nos habla al inicio? ¿Qué es lo que da origen a la ley Uribe, como nos lo decía Ferney? Profe, Señora. ¿Dinos, Fernanda? no, profe, no. Bueno, listo. Entonces, pues claramente aquí vemos parte de la historia, vemos parte de la historia de la seguridad y salud. Efectivamente, pues nace por unas situaciones en las que un político determinaba y decía, si hay una indemnización a los soldados cuando son heridos en guerra, en combate, ¿por qué no ocurre lo mismo con un empleado normal que también sufre una situación de pérdida de su capacidad laboral dentro del desarrollo de sus funciones? Por allí radica, empieza a verse con fuerza dentro de todo el proceso de los ferroviarios, empleados ferroviarios, nos habla de, pues, de los puertos, de los maquinistas, muchas labores de alto riesgo en las cuales habían unas altas incidencias de pérdidas. Ya después de todo esto empiezan a haber muchas normas que crean de pronto controles o seguimientos a todos los procesos médico-laborales. Aquí también nos hablaba una de las leyes, y es cuando se determinan las tablas de invalidez, cuando hablamos de las pérdidas de capacidad, bueno, distintas situaciones, pues que de una u otra forma son historia, hacen parte de la evolución del sistema de gestión de seguridad y salud, que pues no debemos desconocer. Sin embargo, pues la idea es que nos vamos a centrar, ahorita ya vamos a profundizarnos un poco en todo el proceso de las nuevas leyes y de las nuevas normas que nos regulan en materia de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, para esto, pues vamos a hablar, primero vamos a hablar sobre unos objetivos que queremos plantear en este proceso de capacitación, de enseñanza, y es entender primero cuál es el alcance de un sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Esto todo está basado y propuesto bajo la norma. No tenemos nada distinto a lo que establece la ley. Proponemos dentro de todo este proceso una aplicación práctica para realizar implementaciones de sistemas de gestión acorde a la normatividad y a las necesidades de cada una de las organizaciones. Brindamos elementos transversales frente a la prevención de los accidentes y la prevención de enfermedades laborales, que es una de las principales razones de la creación de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y así como lo decía, pues una de las leyes que abordamos en legislación laboral es cambiar el negocio de la enfermedad por el negocio de la salud y la prevención. Entonces, este sistema de gestión le da continuidad a esta línea de prevención y pues informa, motiva y compromete a todos los interesados con la implementación del sistema, porque dentro de un proceso de sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, la responsabilidad no solo es del coordinador, del director, del responsable, sino de todos y cada uno de los empleados, porque a la final la salud es única e individual. Nosotros no podemos pretender que nuestra salud no la van a recuperar
o la va a recuperar y va a ser responsable la persona de salud ocupacional. No. Aquí tenemos que contemplar que es uno de los pilares principales de la seguridad y salud en el trabajo y es el autocuidado y la prevención. ¿Listo? Tenemos dentro del marco de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y es que se enmarca en 4 principales pilares. Los principales 4 pilares que enmarca un sistema de seguridad y salud en el trabajo son definidos como la observación, el análisis, el seguimiento y el plan de acción. 4 formas distintas de determinar que este es un ciclo PHBA. ¿Y quién nos puede recordar a qué hace referencia un ciclo PHBA? La verdad no me acuerdo, profe. Muchas gracias. Profe, yo creo que es un enfoque de gestión, simplemente de interacción para probar cambios en el proceso, ¿no? O soluciones a problemas. Bueno, en parte sí. ¿Qué más? En ese caso, y actuar. De todas las ventanas. Dinos, Daisy, qué pena que no te entendimos bien. Es el enfoque de la gestión entre planear, hacer, verificar y actuar para cualquier eventualidad. Correcto. Entonces, como nos cuenta Daisy, la mayoría de los sistemas de gestión, la mayoría no, todos los sistemas de gestión están enfocados en un sistema de mejora continua. Es decir, que los sistemas no son perfectos, los sistemas no son eternos respecto a la perfección. Pueden llegar a tener un control y un manejo adecuado en ciertos momentos, pero el sistema tiene que estar evolucionando y cuando hablamos de la evolución es la mejora. En este caso lo hacemos mediante unas etapas articuladas que se basan en un proceso continuo y que lo determina el ciclo PHBA, que el ciclo PH es, la P significa planear, la H significa hacer, la V significa verificar y la A significa actuar. Es un ciclo, son etapas cíclicas, siempre arrancamos en el inicio, que en este caso, como nos lo determina este sistema acá de gestión, es la observación, que sería nuestra misma planeación, el análisis sería el hacer, el seguimiento es la verificación y el plan de acción sería el actuar. Cuando yo determino en la última etapa que tengo que actuar o intervenir algo, debo hacer un proceso de mejora continua, es decir, volver a empezar el ciclo. Y así nos la pasamos dentro de todo el proceso hasta lograr mantener y robustecer un poco más, madurar un poco más los sistemas, pero siempre van a ser sistemas de forma cíclica que se enfocarán en un proceso de mejora continua. Ahora tenemos unas principales características de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Primero, el sistema debe tener una determinación que debe ser un sistema completo. Y cuando yo hablo de un sistema completo, es que debe abarcar la totalidad de los procesos o actividades económicas de la empresa. No puede quedar nada por fuera, que porque creemos que no es importante o porque no tiene una injerencia directa hacia el proceso productivo, entonces no se contemplan los procesos administrativos. Eso es falso dentro del sistema de gestión. El sistema de gestión debe contemplar todos los procesos desde la base hasta la cima, sin importar nivel jerárquico o posición, hablando de las personas, y sin importar cuál es su intervención o cuál es su afectación dentro de un proceso productivo.
Todo el sistema de gestión debe ser integrado. Los principios de prevención deben siempre hacer parte de todo el proceso y funciones a nivel de la empresa y de todos sus empleados, representantes, directores, todos tienen que hacer parte a todo nivel del sistema de gestión. Una situación importante es que el sistema de gestión debe ser comprensivo. Todas las personas, absolutamente todas, deben entenderlo, conocerlo y comprender sus funciones, sus responsabilidades y cómo su actuar genera una importancia o un resultado al sistema de gestión. Y por último, como hablamos que los sistemas de gestión deben ser de mejora continua, este debe ser un sistema abierto, un sistema flexible que permita siempre realizar cambios o modificaciones en base al principio del sistema de gestión, que es la mejora continua. Cuando hablamos de seguridad y salud en el trabajo, hablamos de prevención de riesgos, prevención en accidentes de trabajo, enfermedades laborales, y todos los días el sistema está cambiando, la forma de hacer las cosas está cambiando, lo cual genera que en algún momento pueda llegar a ser obsoleto el sistema si yo no lo mejoro de forma continua. No sé si tenemos alguna pregunta. Por mi parte no. Bueno. Ahora vamos al decreto 1443 del 1 de julio del año 2014, quien nos definió cuáles son los requerimientos generales del sistema de gestión. El sistema de gestión debe tener 6 capítulos principales. Primero, uno que se determina como la política del sistema de seguridad y salud en el trabajo. Tenemos otro requerimiento, o capítulo, digámoslo así, que es organización del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que hace parte a la planeación, a la parte documental, a todo lo que soportan en papel el sistema de gestión. Tenemos un tercer capítulo que sería la planificación. Luego tenemos uno siguiente que es la aplicación dentro de los requerimientos, auditoría y revisión de la alta dirección y el mejoramiento. Los últimos 4 son los que marcan de forma mucho más fuerte el ciclo PHBA. Planear, hacer, que es la aplicación, verificar, que es la auditoría y la revisión, y actuar. En el actuar yo siempre enmarco el mejoramiento continuo, porque vuelvo a iniciar esa situación de actuación, me está generando un nuevo inicio dentro de un proceso que me lleva a planear, hacer, verificar y actuar. El decreto 1443 nos definió qué es el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y primero es un conjunto de elementos que se interrelacionan. Hablábamos dentro de las características, es que es un sistema integrado. Al ser un sistema integrado, todo tiene relación, y aquí no lo determina la definición, y es que todos sus elementos tienen que ser interrelacionados. Pero no solo se deben enfocar a ser interrelacionados, también tienen que ser interactivos. ¿Esto qué quiere decir? Que deben tener por objeto el alcance, establecer una política. Posteriormente debemos definir unos objetivos dentro del sistema de gestión. Debemos determinar cuáles son unos mecanismos y acciones necesarias para alcanzar estos objetivos. O sea, no es que yo solo establezca una política y unos objetivos, sino tengo que definir dentro del sistema de gestión qué es lo que tengo que usar, qué es lo que tengo que hacer, cómo lo voy a hacer, y que todo eso me aporte al cumplimiento de mis objetivos. Eso me genera a mí un proceso de acercamiento, de interacción, de relacionamiento con el concepto de responsabilidad empresarial. Y el concepto de responsabilidad empresarial es brindarle un bienestar a sus trabajadores, brindarles áreas de trabajo seguras, brindarles herramientas seguras, brindarles todos los elementos que necesiten para desarrollar su trabajo de forma
acorde a lo que son las exigencias, pero que le brinde salud y bienestar y protección a sus colaboradores. Y aquí es donde entra mucho el proceso de todas esas actividades que se hacen a nivel organizacional de prevención. Si nosotros no manejamos un nivel de prevención y autocuidado en las organizaciones, el sistema básicamente va a perder su naturaleza, va a perder su norte, porque al final yo lo que quiero es brindarle buenas condiciones a los trabajadores, siempre mejorando todos los aspectos que les puedan llegar a afectar. Temas de condiciones inseguras, riesgos que yo pueda entrar a medir en la organización. Si yo brindo un buen sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, de una u otra forma yo estoy aportando a mejorar una calidad de vida de cada una de las personas que participan en el proceso, y adicionalmente pues voy a mejorar la competitividad de mi organización frente a la competencia. Preguntas. Bueno. Por mi parte todo claro, profe. Bueno, vale. La estructura básica del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es la siguiente. Primero, arrancamos como la mayoría de las pirámides o determinaciones por la base, es decir, por la parte inferior. Dentro de la parte inferior yo tengo que determinar una línea base, y cuando yo hablo en este sentido, y es en sentido estricto, la línea base dentro de la estructura del sistema de gestión es un análisis previo de todo lo que yo debo tener contemplado dentro de mi sistema para poder darle línea a una identificación de riesgos. Yo identifico unos riesgos y ahí entra un proceso en la identificación de riesgos que es valorarlos y darles una puntuación para posteriormente apalancarme de todo lo que son los requisitos legales y definir nuestro plan y los objetivos con sus metas. Esto junto me va a soportar una política, y esta política me va a permitir hacer mi planificación, y aquí es donde damos inicio al ciclo PHBA dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Ahora, si yo hablo de la planificación del sistema, hablo desde sus inicios, tengo que definir primero mi política, y dentro de mi política yo tengo que contemplar dentro de ella 5 características principales. Primero, yo tengo que establecer dentro de la política un compromiso por parte de la empresa hacia la implementación de seguridad y salud en el trabajo en la gestión de los riesgos laborales, es decir, implementar medidas que minimicen y que mitiguen los riesgos a los cuales yo estoy exponiendo a mis trabajadores. Las políticas de seguridad y salud en el trabajo son individuales, es decir, una política de X empresa no le sirve a otra empresa. Es específica y apropiada a la naturaleza de cada peligro y el tamaño de la organización. Porque no es lo mismo una empresa de, no sé, de confecciones a una empresa de transporte de carga. Todos los objetivos van a variar de acuerdo a la naturaleza de los peligros, y el tamaño también nos lo determina mucho, y es por eso que define una política de forma específica. La política tiene que ser concisa, tiene que ser muy clara. No puedo darme la oportunidad de hablar mucho, o sea, de extender mucho la política, sino que debo ser muy claro. Adicionalmente, la política, por exigencia de las normas, tiene que tener una fecha. Y esta fecha se busca tener siempre es para soportar y demostrar el último punto que ya ahorita lo vamos a ver,
Y adicionalmente esta política tiene que estar aprobada por el representante legal de la organización. Después de que yo determine una política, después de que yo defina una política, yo tengo que difundirla a todos los niveles de la organización. Y esta parte de que yo la difundo, yo tengo que publicarla y tiene que estar accesible a todos los trabajadores y todas las partes interesadas que puedan verse en riesgo dentro de la empresa. Cuando yo hablo de partes interesadas, hablo de clientes, hablo de contratistas, hablo de proveedores, todas aquellas personas que no tienen una relación directa con mi organización, pero que sí pueden verse en riesgo al estar dentro de la misma. Y por último, yo tengo que revisar como mínimo una vez al año la política y todos los requerimientos. Tengo que hacer una actualización en el caso de que existan cambios y que puedan ser estos cambios en materia de seguridad y salud en el trabajo o como cambios en la empresa también. No sé si alguno de ustedes nos puede contar de pronto un poco si ha visto la política de seguridad y salud en el trabajo en alguna de las organizaciones donde trabaja, si la han visto y aparte de eso pues la conocen, que nos cuente qué tiene contemplado, qué han visto que contempla esta política a nivel de sus organizaciones. Yo creo que, Dinos, Daisy. bueno, para nosotros pues la política es como más fundamental hacia el cuidado del trabajador, tanto de planta como en misión. Entonces, en misión es dependiendo pues a la actividad económica que se dedique la empresa usuario para la cual trabaja o para la cual el colaborador presta su servicio, ¿sí? Sí. Es de saber activos que maneja casi que todas las clases o todas las actividades económicas. Entonces, dependiendo de la actividad económica, asimismo se realiza la política y el plan de mejora y continuidad para poderles prestar y poder tener como la claridad para el tema de seguridad y salud en el trabajo y asimismo pues poderles explicar a cada uno de los trabajadores cómo acceder y que tengan la claridad de lo que significa pues como tal el tema de seguridad y salud en el trabajo. Okay. Y pues para nosotros, personal de planta, pues como es más básica la actividad la actividad que ejerce activos, entonces pues es más enfocado como al cuidado y no más. Listo, tú trabajas en una temporal, ¿cierto, Daisy? Sí, señor. Listo, perfecto, muchas gracias. La política que tú nos cuentas, tú nos decías, pues ella ahí habla de cuáles son los riesgos a los cuales están expuestos los empleados, ¿cierto? Sí, señor. Cuéntanos cuáles son esos riesgos, si te acuerdas. Bueno, pues de nosotros, a los riesgos a los cuales estamos expuestos, hay dos casos. El caso del personal que está fijo en planta y el caso del personal que estamos pues rotando y desplazándonos a diferentes puntos de la ciudad, bien sea en Sabana o en Bogotá. Entonces, Sí. digamos, a los riesgos que nosotros, digamos, en mi cargo estamos expuestos, puede ser a contaminación, puede ser a accidentes de tránsito, puede ser, de entre nosotros está contemplado el robo, es uno de los que también tenemos que mitigar. Y pues para el personal de planta, pues es el cuidado más que todo al no correr, al caminar, a no subir las escaleras pues corriendo, a tener zapatos pues adecuados, que no sean resbalosos, más que todo es eso, profe. Listo, perfecto, Daisy, muchas gracias. ¿Algún otro compañero que nos quiera compartir lo de su compañía? ¿Alguien voluntariamente o le damos paso a la dedocracia? No, profe, pues en mi caso yo no tengo conocimiento de ninguno porque pues sí.
Dale, Jainari. ¿Quién más? Ferney, no sé si nos quieres compartir parte de lo que, lo poco, lo mucho que conozcas en la empresa donde trabajas. Pues, profe, yo no tendría así un gran conocimiento, pero pues sería algo basado en la agricultura. Pues acá en la finca tenemos que, pues a mi padre le toca tener cuidado, pues todo con lo de cercados, limpieza de lagunas y eso. Y pues ellos deben tener sus protecciones y pues las dotaciones, que es lo overol y pues las botas en el caso de limpiar las lagunas. Tiene que tener unas mallas especiales para limpiar las lagunas. Cuando se hace la fumigación tiene que tener que sus guantes y su careta, pues para no tener una contaminación con ello. Cuando requiere de limpieza de jardín y arreglo del césped, tener la guadaña y pues, tener lo mismo, la careta, un overol especial para que, por ejemplo, si con una piedra no se golpee tan duro. Tener gafas, tener guantes y pues ya, hacer lo poco que sé. Ok, Catherine, muchas gracias. Bueno, muy bien. Entonces, pues efectivamente dentro de la política tenemos que establecer todo esto de los temas de riesgos. Pero después de esto viene algo y era la línea de base. Cuando hablamos de la línea de base, son análisis, son investigaciones, son evaluaciones que vamos a realizar de una forma inicial a una empresa. Y lo realizo mediante un diagnóstico de estado de la salud y seguridad social en el trabajo. Y aquí es donde yo entro a determinar primero cómo está la empresa en seguridad y salud ocupacional. Yo tengo que entrarme a preguntar qué condiciones estoy ofreciéndole a las personas, qué condiciones estoy poniendo en el medio de cada situación, ¿sí? Y esta línea de base, como lo decimos acá, nos va a servir como un diagnóstico. Cuando yo tengo un diagnóstico o una línea inicial, ya puedo entrar a determinar una identificación de riesgos. La identificación de riesgos es un proceso mediante el cual se identifican los peligros existentes en el trabajo y por medio de los cuales yo posteriormente a esto evalúo los riesgos que surgen de allí, teniendo en cuenta todos los controles existentes y finalizando con la determinación del riesgo y los nuevos controles a implementar. Aquí estamos hablando de tres términos distintos. Primero es un peligro, luego vamos a hablar de un riesgo y por último vamos a determinar de controles de implementación. Cuando hacemos esta evaluación, nosotros identificamos un riesgo y aquí ponemos una imagen un poco inusual. Entonces, vemos ahí, ¿qué vemos ahí en la imagen? El riesgo que está corriendo la persona que se está prestando, valga la redundancia, como soporte con una sierra para cortar un material. Es algo supremamente inseguro. Ok, listo, entonces ya tenemos una condición, ¿cierto? ¿Cuáles son los riesgos que pueden surgir de este peligro? El peligro es cómo están desarrollando el trabajo, qué riesgo puede generarse allí. Que apenas empiece a utilizar la sierra en la tabla, pues lo va a cortar, ¿no? Sí, lo puede cortar ahí, listo, perfecto.
Aquí yo tengo que entrar a determinar unos controles a implementar y cuando yo entro a determinar controles de implementación es algo que yo debo realizar que me minimice el riesgo que estoy generando. Nos tenemos que hacer una serie de preguntas y es, ¿tenemos controles actualmente? Y la otra es, ¿a qué peligros estamos expuestos? Cuando entramos a hablar de los peligros tenemos que identificar los riesgos y dentro de la identificación de riesgos y la identificación de los peligros tenemos que definir que identificar situaciones que generen algún tipo de daño, o sea, algún tipo de daño a la empresa o algún tipo de daño a las personas. Aquí hablamos de peligros como pueden ser trabajo en alturas, desorden, polvo, ruido o la sola imagen de los dos trabajadores ahí haciendo maromas con la escalera. Ahora pasamos a la evaluación de riesgos. Primero, en la evaluación de riesgos yo tengo que determinar y hacerme unas preguntas igualmente. Primero es, ¿ha ocurrido esto antes? Cuando yo hablo de un riesgo vemos aquí, un trabajo de riesgo de caída de distinto nivel o caída de alturas. ¿Ha ocurrido antes? ¿Cuáles serían las consecuencias? ¿Hay controles? Cuando yo determino esto, yo paso la identificación del riesgo a una tabla que llamamos matriz de riesgo. Y la matriz de riesgo la evalúo desde dos frentes. Uno que es la probabilidad o frecuencia y otro que es la severidad y consecuencia. Hablemos de ejemplos locos. Cuando hablamos de probabilidad, ¿a qué hacemos referencia? ¿O qué se les viene a ustedes a la cabeza cuando yo les digo y hablo de probabilidad? Profe, ¿puedes repetir la pregunta, por favor? Cuando yo hablo de probabilidad o frecuencia, ¿qué es lo primero que a ustedes se les viene a la cabeza o qué entienden sobre qué es una probabilidad? ¿Qué puede llegar a pasar? ¿Qué probabilidad tengo La de que el posibilidad. accidente pase de forma seguida? ¿Qué tan probable es que pueda ocurrir? O sea, ¿qué tan probable es que un trabajador, por ejemplo, se caiga de una escalera mientras está trabajando, digamos, cuando está utilizando ese instrumento de trabajo? ¿Qué probabilidad hay de que se caiga y cosas así? ok, ¿quién más por ahí iba a intervenir? También puede ser que probabilidad hay de que, o sea, no sea algo tan laboral, sino algo pues más de casa. ¿Qué probabilidad de que mientras tanto que esté, no sé, un ejemplo hipotético, que mientras tanto que estoy poniendo a hacer, no sé, el almuerzo, se me caiga una olla y me queme? ¿O qué probabilidad hay de que haya un accidente mayor? O son probabilidades que pueden pasar como accidentes laborales, como accidentes de hogar. Ok, bueno, entonces la probabilidad es con qué facilidad puede ocurrir algo. La probabilidad es, siempre van a existir probabilidades. Lo otro que nos debemos preguntar son posibilidades. ¿Es probable que un avión en pleno vuelo se caiga a tierra? Es probable, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor. ¿Qué tan posible es que en el avión que yo estoy viajando de Bogotá a Santa Marta se caiga? Cuando yo entro a hacerme esas preguntas, yo entro a catalogar y a clasificar los riesgos. Entonces, ya entendimos un poco. Eso es la probabilidad, ¿cierto? De 1 a 100 aviones, ¿cuántos se pueden caer? ¿Uno?
Y eso que eso es una probabilidad altísima, o sea, es más fácil que se caiga un edificio que un avión. Ahora, ¿qué ocurre si llegase a pasar que el avión se cae? ¿Qué tanta severidad o cuál es la consecuencia que genera este evento? ¿Qué pasa si el avión se cae? ¿Cuál es la severidad o las consecuencias que genera? Puede morir mucha gente o heridos. Ok, entonces la severidad en el caso del avión es probabilidad, yo le pondría probabilidad 1, ¿cierto? O sea, ¿existe una probabilidad? Sí. ¿Con qué frecuencia? No es con mucha frecuencia, por ende es el nivel más bajo. Pero ¿qué ocurre si pasa? Hay un evento catastrófico, o sea, fallecen no sé cuántas personas, es decir, lo pondría en un nivel 5. Cuando yo conjugue las dos evaluaciones, nivel 1 de probabilidad con nivel 5 de severidad, me va a determinar que la situación del avión está en un riesgo medio. Ahora, hagamos otro ejemplo. Un mensajero motorizado. ¿Qué tan probable de 1 a 5 es que pueda accidentarse un mensajero motorizado? 5. 4. Listo, 5. ¿Qué tan severo o qué tantas consecuencias puede traer ese accidente de 1 a 5? 5. 5. Listo, en este caso, el cargo que estamos o el riesgo que estamos evaluando determinó un nivel crítico. Y esto no es nada ajeno. Santi no se me va a acostar sin haber lavado la loza. Y esto no es nada ajeno a la realidad. No, de una vez me deja lavar la loza. Ya. Esto no es nada ajeno a la realidad respecto a una situación de un mensajero. Y aquí podríamos entrar a hacer muchos más ejemplos, donde entramos a analizar una matriz de riesgos. Pues esta es una matriz de riesgos básica, pero después de que yo analizo esto y yo determino, ok, el mensajero es un nivel crítico, ¿cierto? Ya determiné qué ocurrió antes, cuáles serían las consecuencias. Ahora yo me tengo que preguntar, ¿hay controles? Y cuando yo hablo de los controles, son situaciones que me permitan disminuir un poco el riesgo o la criticidad o la severidad en las consecuencias. ¿Cuáles podrían ser los controles que haríamos? Entonces, aquí hagamos un ejemplo y hagamos una evaluación respecto a lo que entendemos por controles. Los controles es algo que nos va a disminuir el riesgo en la matriz. ¿Cuáles podrían ser controles para un mensajero? Llevar una velocidad adecuada para así llegar a tiempo y tener la seguridad y la protección del mismo haciendo su domicilio. Y pues arrancar con un tiempo adecuado para así mismo no tener que estar con afanes. Ok, ¿qué más? Una de las controversias sería organizar una ruta diaria para asimismo poder realizar las labores no con afanes, sino en ciertos horarios. Y pues hay muchas empresas que han optado para que ellos mitiguen como la alta velocidad, poner un GPS en el cual les informa el sitio donde estaban, su ubicación actual, perdón, y a qué velocidad se están desplazando. Entonces es un control bueno. Listo, perfecto. Entonces, ahí estamos hablando de controles tecnológicos, controles de seguimiento. ¿Qué otro control podemos hacer? También se puede hacer un control. Dinos, ¿también puede ser un control qué? De capacitación. Perfecto, controles de capacitación. ¿Qué más? También de mantenimiento, dependiendo moto o carro, tener un buen mantenimiento tanto en
pastillas de freno, líquido de freno. Ok, esos son listo. Ahorita vamos a ver los tipos de controles. ¿Qué más? Sigan, ¿qué más? Va muy bien. Solo me faltaría uno para completar la pirámide. El control vial. Mantenimiento preventivo, profe. Ya está. ¿Qué más? Un control vial, profe. Sí, listo, perfecto. ¿Qué otro? Ahí también casaría lo que es lo del seguro y eso, profe. Sí, pues ya hablábamos de la parte documental, perfecto. Bueno, hay uno que no me han mencionado. Y es algo que se le exige a todos los motociclistas. El casco. Seguridad personal. Listo, el casco, que en este orden de ideas se llamarían ¿qué? Seguridad personal. Elementos de Es una protección cosa personal. personal, sí, señor. Listo, perfecto, súper. Entonces, cuando identificamos los riesgos, ya hicimos la evaluación, ya lo catalogamos, ya definimos en qué nivel está, tenemos niveles críticos, altos, medios, bajos, bueno, hay muchas formas de determinar. Actualmente la más usada y la que más se recomienda es la GTC 45, que es la Guía Técnica Colombiana número 45 para la elaboración y determinación de matrices de riesgo. Cuando hablábamos aquí entonces en identificación de riesgos, yo tengo que adoptar una serie de medidas de control. Cuando yo hablo de medidas de control, determino dos tipos de controles. Controles rígidos y controles blandos. Ustedes ya los hablaron, ustedes ya mismo los dijeron. Cuando yo le exijo a la persona para desarrollar su labor la utilización de los elementos de protección personal, pero más allá de que exigirles se los suministro, estoy hablando de un control blando. Y es que estoy asegurando que primero la persona está utilizando algo que le va a disminuir el riesgo y que está definido por entidades o por áreas expertas en el tema. Si yo soy no sé, un operador de una máquina que genera mucho ruido y el riesgo pues, puede generar alteraciones auditivas, y yo le entrego a la persona un elemento de protección personal como lo es unos tapaoídos, ¿estoy disminuyendo el riesgo en parte? Sí, claro. Sí, sí, señor. Ok. Ahora, hablaban, ustedes dieron el nombre y aquí lo vamos a charlar a ver si lo entendemos. Cuando yo hablo de controles administrativos, es algo que desde la parte administrativa se realizan, son actividades que se desarrollan que permiten minimizar el riesgo. Ya los mencionaron ustedes y en este caso, ¿qué podrían ser? De todo lo que ustedes me dijeron, ¿qué sería una medida de control administrativa? Las pausas activas para mitigar enfermedades laborales. ¿Qué más? Las pausas activas, perfecto, sí. También podría entrar lo del mantenimiento del vehículo. No, estos ya son controles rígidos, ya están en la parte superior de la pirámide. Ustedes hablaron de las capacitaciones. Las capacitaciones vienen siendo controles blandos como medidas de control. Ahora, cuando yo voy a hablar de los controles rígidos que son ingeniería, sustitución y eliminación. Cuando yo hablo de ingeniería, ¿a qué hago referencia? ¿A trabajo pesado?
no, porque no hablamos del tipo de trabajo, sino estamos hablando de medidas de control para eliminación de riesgos. Cuando yo hablo de ingeniería, ¿a qué me refiero? Bueno, vamos a ver más arriba a ver si luego nos devolvemos. Cuando yo hablo de un control de sustitución, ¿qué es la sustitución? Un cambio. Un cambio, listo. Perfecto. Entonces, la palabra clara aquí es el cambio. Yo tengo un carpintero, ¿sí? Y al carpintero le di un martillo que ya no está funcionando y entonces el martillo tiene el sacapuntillas y entonces el sacapuntillas ya está abierto, ¿cierto? Y no puede sacar las puntillas y se ha golpeado un par de veces porque se le soltó el martillo. Yo sustituyo el martillo por uno nuevo. El riesgo va a existir siempre, pero con la sustitución de la herramienta mitigué temporalmente el riesgo. Esto es un control de sustitución. Ahora, ¿qué sería un riesgo de eliminación? Eliminar por completo el riesgo. Eliminar por completo la medida de riesgo. Entonces, ¿qué podría ser, no sé, un ejemplo de eliminación? ¿Qué podría ser un riesgo de eliminación? No sé, pongo un ejemplo, pues no sé si sirva. Dale. Cambiar una guadaña de uno manejar a esos carritos que ya vienen como la podadora. Se disminuye el riesgo, pues se eliminaría el riesgo porque pues con la guadaña hay mayor riesgo por una piedra, una puntilla, una orilla que pega la cuchilla y la cuchilla puede rebotar a uno o puede rebotar a otras personas. En cambio, en el carrito que ya tiene la podadora va por debajo del carrito y no va a haber tanto problema. Ahí es un control de sustitución. Estás cambiando una máquina por otra, pero realmente hace la misma labor, ¿cierto? Ambas hacen la misma labor, que es podar el césped. Solo que una es más sofisticada que la otra y disminuye el riesgo, pero entonces sustituiste la guadaña por la podadora plana. Ese fue un riesgo de sustitución. El riesgo de eliminación básicamente es eliminar la acción que me puede generar el riesgo. Y es decir, de aquí en adelante ya no volvemos a podar. Ahí eliminé la actividad que me puede dar el riesgo. ¿Listo? Ahora, devolvámonos a un control un control de ingeniería. Cuando yo hablo de un control de ingeniería tengo la situación que me está generando el riesgo y la intervengo de alguna manera para disminuirla. Es decir, hago obras, hago actividades que permitan disminuir el riesgo. En seguridad y salud en el trabajo, como para llevar un poco más al ejemplo, hablamos de dos situaciones. Una que son condiciones de riesgo, condiciones inseguras. Y la otra que son actos inseguros. Las condiciones están asociadas al ambiente, a la zona de trabajo, son dadas por el entorno, las condiciones. Los actos inseguros están asociados a las personas y es al no debido manejo de las situaciones. Hablemos en un ejemplo. Tengo el piso en la oficina y hay un hueco, ¿cierto? Como es un hueco, hace parte del ambiente. ¿Eso es acto o condición?
Condición, profe. Listo, es una condición y la condición normalmente está dada por la organización. Cuando yo hablo de una medida de control de ingeniería, es que de una u otra manera yo arreglo el error. El piso está con hueco y yo mediante una intervención no estoy sustituyendo el piso, ¿cierto? Porque no lo hago. No estoy eliminando el piso o la base, pero sí estoy tapando el hueco. Eso se llama una medida de control de ingeniería. Es que hubo un desarrollo para solucionar el riesgo que estaba presente. No sé si fui claro. Sí, sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Listo. Entonces hablábamos de medidas, de condiciones inseguras y de actos inseguros. ¿Quién me puede dar un ejemplo de lo que entienda de qué es un acto inseguro? Los cables enredados del computador. ¿Sí? Es un acto inseguro. Un acto inseguro. Bueno, sí puede ser un acto, también puede ser una condición. Exactamente. Trabajar en una... ¿En una qué, Fernanda? Trabajar en una construcción sin los elementos necesarios para su protección, como el casco. Sí, que todos los elementos, digamos, que va a utilizar en el momento de hacer el trabajo estén en buen estado. Perfecto, clarísimo. Un ejemplo de acto inseguro, y dijimos, el acto está asociado a la persona. Yo le estoy suministrando todos los elementos de protección personal a una persona, a un empleado, y este no los utiliza. Por ende, se vuelve un acto, está asociado a la irresponsabilidad de la persona. Ahora, la condición en ese mismo ejemplo, ¿cuál sería? Existe el riesgo, existe el trabajador, pero yo no le di los elementos de la protección personal. Se vuelve condición, porque él no los va a usar porque no se los di. ¿Listo? Sí, señor. Entonces, actos inseguros asociados a la persona, condiciones asociados al medio ambiente, a las estructuras, digámoslo así, y va muy asociado a lo dado por la organización. Entonces, definido ya, tenemos la identificación de riesgos. Después de que yo identifico los riesgos, yo debo elaborar un mapa de riesgos, el cual debo exhibir de forma visible, y cuando yo lo exhibo de forma visible, yo tengo que detallar en él todos los riesgos y todas las medidas de control para evitarlos. Entonces, aquí vemos pues un ejemplo claro de un plano de evacuación. Es muy común verlo en las organizaciones, donde me está diciendo dónde puedo encontrar un extintor, dónde hay un riesgo, dónde son los puntos de encuentro, cuáles son las rutas de evacuación y distintas situaciones que me permiten a mí esclarecer y disminuir los riesgos o poner en contexto a la persona en dónde se encuentra ubicado. Después de que yo identifiqué los riesgos, si hablábamos por aquí, me voy a volver un poco hasta acá, ya hablamos de la línea de base, hicimos el diagnóstico, ya identificamos los riesgos. Ahora paso al siguiente punto y es requisitos legales. Cuando yo hablo de los requisitos legales, primero, en la identificación de riesgos yo tengo que tener dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo una matriz de riesgos. Y eso es un documento exigido y obligatorio para todas las compañías. Y también tengo que tener algo que se llame una matriz de requisitos legales. En la matriz de requisitos legales yo tengo que identificar las normas nacionales generales y sectoriales en materia de seguridad y salud en el trabajo, así como las demás normas que hayan sido ratificadas, como hablábamos en el tema anterior
ratificadas en el caso de Colombia por la OIT, y también se incluyen las disposiciones en materias acordadas por negociaciones colectivas en caso de que se dé. Y la información siempre debe estar actualizada. Lo normal que yo debo tener en una identificación de riesgos es, primero, qué peligro es. Segundo, tengo que mirar pues, cuál es la identificación, fecha de publicación, artículo, texto, interpretación, evidencia, responsable y registros asociados en cuanto a normatividad que me hablen respecto a algún manejo en seguridad y salud en el trabajo. La seguridad y salud en el trabajo, como hablamos, el sistema de gestión es un sistema de mejora continua, por ende siempre está cambiando, y el Ministerio de la Protección Social, que es el principal ente regulador de las disposiciones a nivel de carácter laboral, emite mucha normatividad en cuanto a eso. Entre el año pasado y antepasado, las matrices de requisitos legales de las organizaciones cogieron se volvieron muy llenas de documentos por tantas leyes, resoluciones y decretos que salían respecto al control y a la prevención del COVID. Salía cualquier cantidad de documentos y requisitos legales. Y las organizaciones tienen que estar muy pendientes de eso, pues hay leyes, decretos, ordenanzas o bueno, cualquier tipo de requisito que me dice, si usted tiene exposición a este riesgo, tiene que hacer estas situaciones. Y yo lo que tengo que hacer es acogerme y empezar a implementar las medidas que esa normatividad me está diciendo para poder demostrar mediante evidencias que estoy cumpliendo. Esta información siempre tiene que estar actualizada. O sea, no hay forma de que no, porque el ministerio en sus visitas no avisadas, que es muy común que lo haga, puede solicitármela y esto es sancionatorio. ¿Alguna pregunta? No, profe, pregunta no, pero pues sí, digamos que lo que tú dices es muy cierto. Por ejemplo, con tantos decretos en cuanto a la utilización de los tapabocas, hay empresas en las que en el espacio abierto requieren, se llena así como tú dices de documentos, entonces solicitar un otro sí para utilización del tapabocas en espacios o en recintos cerrados y el otro en recintos abiertos. Entonces el tema de gestión es tan pero tan amplio que la verdad para todo se requiere una documentación. Así es. O sea, gracias. Ahorita la última normatividad respecto al manejo del COVID fue que los municipios que estuvieran con un porcentaje de vacunación superior al 70% podrían eliminar el uso del tapabocas en espacios abiertos. Entonces ahí es donde donde se entra a determinar, y si yo hago parte de tal municipio, un ejemplo, Bogotá ya puede levantar el uso de tapabocas en espacios abiertos, pero ya es entrar a mirar cuál de los municipios donde yo hago presencia cumple con ese requisito y cuál no. Entonces es por eso que debemos estar atentos a la normatividad, porque pues de ahí depende el cumplimiento. Dentro de la identificación de riesgos, y pues ya vimos que hicimos un primer análisis, una línea de base, luego establecimos unos objetivos y unas metas, y por último tenemos que hacer un plan anual de trabajo que nos permite implementar dentro del sistema de gestión todas las actividades comprendidas, y estas serán plasmadas en un programa anual. La estructura básica del plan anual de seguridad y salud en el trabajo tiene que ser, primero, debe haber un alcance. ¿Cuál es mi objetivo principal? Debo tener en cuenta la elaboración de la línea basal. La línea basal es el diagnóstico inicial. Si yo ya soy una empresa que no es nueva, yo para hacer el plan anual, porque como su nombre lo dice, es un plan que debo hacer cada año, debo tener una información base.
Y en el caso de empresas que ya estén, mi línea basal va a ser el resultado de la accidentalidad y el resultado de años anteriores. De ahí yo voy a determinar cuáles son mis necesidades, cuáles son mis falencias, cuáles son mis áreas de oportunidad y así mejorar. Tengo que tener en cuenta toda mi política de seguridad y salud en el trabajo, los objetivos y las metas definidas. Tengo que tener en cuenta al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, COPAST. Tengo que tener en cuenta en este plan de trabajo la identificación de los peligros y las evaluaciones de los riesgos y mapas de riesgos, las responsabilidades, capacitaciones en seguridad y salud en el trabajo, procedimientos, inspecciones internas, todo el tema de salud ocupacional, clientes, subcontratistas, proveedores, plan de contingencias, todas las investigaciones de accidentes, auditorías, estadísticas y todo lo que es implementaciones de planes anteriores. El plan anual es uno de los principales mecanismos por el cual yo puedo determinar y aportar al cumplimiento de mis objetivos. Si yo tengo una empresa en la cual la accidentalidad del año anterior se dio por muchas cortaduras con elementos, valga la redundancia, elementos cortopunzantes, pues yo tendría que enfocar mis actividades de prevención ¿a qué? Pues a prevenir esas situaciones que se presentaron de incidencia en el año anterior. Y así empiezo a desarrollar todas las actividades porque busco, y como hablábamos de mejora continua, busco que esas situaciones que me pudieron generar algún tipo de falencias al sistema en un año pueda convertirlas en fortalezas para el siguiente. ¿Preguntas? Por mi parte no. No, señor. No, profe, por mi parte ninguna. Ok. La estructura básica del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo está dada en 6 principales niveles. Y cuando hablamos de estructura, son áreas o personas participantes en la generación de disminución y mitigación de los riesgos. Tenemos el COPAST. El COPAST es el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. Es por ley obligatorio que todas las organizaciones tengan un COPAST. Debemos tener adicionalmente mecanismos de comunicación, participación y consulta. Dentro de la estructura buscamos disminuir los riesgos, como lo dijimos anteriormente, en los métodos de control, que era la parte administrativa, capacitación y toma de conciencia, que esto va muy enfocado al autocuidado, control documental, y es por eso que en las organizaciones cuando ustedes ven documentos o formatos, todos tienen unos códigos, todos tienen unas estructuras de codificación de sistema, y es para un tema de control documental, para que no se vuelva el formato del formato. Pero más allá de la parte documental tenemos que tener controles operacionales, y esto va enfocado a los procedimientos, al apoyo que los líderes de proceso realizan en cada una de las intervenciones y el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el sistema de gestión, los protocolos, actividades indebidas que se deben mitigar y demás. Y tenemos también la respuesta ante emergencias. Cuando hablamos de respuesta ante emergencias, hablamos de las brigadas de emergencia y todas las acciones tendientes a poder atender una emergencia. No sé si ustedes identifican en sus organizaciones, los que de pronto laboran, quiénes son los miembros del COPAS, cuáles son sus mecanismos de participación, si participan en todas las capacitaciones, si les generan autoconciencia, si hay control en la parte documental, controles de operaciones, y si conocen cuáles son los métodos de atención y cómo abordar una emergencia. Sí, claro.
Muy bien. Listo. Entonces, ahora vamos a entrar a hablar sobre el COPAST. El COPAST nace inicialmente en el decreto 1443 del año 2014 y empiezan a verse pues una serie de modificaciones respecto a la parte normativa. Empezamos por aquí abajo en la ley novena del 79 y esta ley nos permite y nos posibilita la creación de un comité de medicina, de higiene y seguridad industrial. Esta normatividad la vimos en el video. Luego más adelante sale la resolución 2400 del año 79 en la cual obliga a las organizaciones a constituir el comité de medicina y de higiene y seguridad industrial, que como su nombre pues lo dice, es un comité que buscará garantizar condiciones de higiene y seguridad y empiezan a responsabilizar a miembros de la organización al cuidado y a la prevención. Luego en el año 84 con el decreto 614 se ordena la constitución de los comités de medicina, higiene y seguridad industrial. Anteriormente había una obligación, que eso fue en el año 79 y en el año 84 ya se ordena que deben constituirse y nos determina cuáles son las características de constitución. En el año 86 se reglamenta el funcionamiento y la organización de los comités, porque si bien aquí en las anteriores normatividades se mostraba y se definían unas obligaciones y unas constituciones, no había información clara en cuanto a su reglamentación, lo cual se soluciona en el año 86 con el decreto 2013. En el año 94, mediante el decreto 1295, cambia el nombre de Comité de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial al COPASO, Comité Paritario de Salud Ocupacional. Luego la ley 1562 nos hace una obligación del reporte de la ARL y pago de la seguridad social frente al manejo de los accidentes. Y por último, el decreto 1443 ya le da potestad y le da autonomía y responsabilidad al COPAST de que tiene que hacerle un informe a la alta gerencia respecto a los resultados obtenidos durante su gestión. Actualmente, el COPAST, dependiendo el tamaño de la organización, deben tener y cumplir unas condiciones de conformación. Sin embargo, como su nombre lo dice, es comité paritario. A lo que hablamos de la palabra paritario, ¿a qué nos hace referencia? ¿A qué les hace referencia la palabra paritario? No, profe, por mi parte no sabría. Digamos que como a lo que está constituido por distintas partes de igualdad y número de derechos de los miembros que conforman el COPAST. Listo, entonces, si hablamos de paritario, hablamos de par. Cuando hablamos de par, hablamos de dos. Los comités paritarios y la mayoría de los mecanismos de participación que tienen las organizaciones son paritarios. ¿Esto qué quiere decir? Que lo conforma, por una parte, representantes de los trabajadores y por otra, representantes del empleador. En esto entonces
actualmente el común, aunque vuelvo y les digo, es por tamaño de las organizaciones. Lo más común que ahorita se ven en los COPAST es que deben estar conformados por 2 representantes de los trabajadores con sus respectivos suplentes y 2 representantes del empleador con sus respectivos suplentes. Es decir, un COPAST está conformado por 8 personas, 4 principales y 4 suplentes. Como les digo, dependiendo la organización, dependiendo del tamaño de la organización, la cantidad de miembros del COPAST variará. Ahora, dentro del nivel de participación, cuando yo hablo del niveles de participación, es a qué nivel puedo yo hacer parte de todo este proceso. Tenemos muchos. Primero, el COPAST primero participa en la investigación de los accidentes de trabajo. Cuando yo hablo de la investigación de un accidente de trabajo es averiguar por qué ocurrió esa situación. Cuando yo averiguo algo, yo encuentro acciones de mejora. Yo participo, eso en cuanto al COPAST. Actividades de promoción y prevención, cualquier empleado puede participar de actividades de promoción y prevención. De hecho, es una obligación y una responsabilidad de nosotros. Planes de emergencia, y cuando hablamos de los planes de emergencia, hacemos referencia a las brigadas de emergencia. Las brigadas de emergencia es un grupo de personas que se capacitan en 3 temas puntuales, que es primeros auxilios, atención de incendios, control de incendios y evacuación. Esos son los principales temas que se tratan y normalmente los brigadistas tienen unas capacitaciones puntuales y tienen unos distintivos dentro de las empresas. Normalmente tienen algunos overoles, chalecos, chaquetas azules o un chaleco que dice brigadista, y es otro mecanismo por el cual yo puedo participar. Yo puedo participar mediante todos los programas de formación de la organización. Uno de los principales niveles de participación que buscan las organizaciones es el compromiso de los trabajadores, y es que tanto están comprometidos ellos con su propia seguridad. Les decía al inicio, pues no es dejar la responsabilidad solo al coordinador de seguridad y salud en el trabajo, o al director o al responsable. Yo tengo que tener un compromiso, y cuando yo entro a determinar un compromiso es cuando yo como empleado yo puedo identificar riesgos y peligros. Yo puedo ver que hay un hueco, que hay un cable suelto, y tengo 2 opciones: dejarlo ahí, quedarme callado, o informarlo y prevenir una situación adversa. Y por último tenemos revisiones de la alta gerencia, y es cuando la alta gerencia entra a mirar los análisis, los resultados obtenidos dentro de los programas y toma decisiones de intervención. Preguntas frente a los niveles de participación. Bueno, entonces aquí, permítanme un segundo. Bueno, ya después de esto entramos a hablar sobre la comunicación. Si les parece, entonces dejemos hasta aquí, hasta niveles de participación, y mañana retomamos con la estructura de comunicación. Sí, profe, me parece. Ok, profe. Bueno, listo. Entonces, pues permítanme un segundito. Ya entonces nos vemos mañana. Revisamos, damos continuidad, y mañana revisaremos pues un tema, una actividad, pues para ver cómo le damos manejo, para que no sea tan ladrilluda y tan teórica la parte de seguridad y salud en el trabajo, porque pues a la final dentro de la introducción es mucha teoría lo que vemos acá. Entonces mañana revisamos cómo podemos hacer un poco más de participación, ¿les parece? Vale, sí, señor. Ok, profe, sí, señor. Bueno, muchísimas gracias a todos, una feliz noche y nos vemos mañana. Gracias, profe, igualmente. Bueno, profe, buena noche. Igualmente, que descanse. Hasta luego. Hasta luego.